Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa en este martes 11 de diciembre. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Sabes, hay algunos textos que a veces tenemos cierta dificultad en entenderlo, ¿eh? Por ejemplo, el texto que aparece ahí en San Mateo 22:39 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que nosotros debemos amarnos. Por otro lado, hay otro texto que me dice que para ir al Señor, dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pareciera que hay un cierto conflicto, que yo no debo amarme tanto porque eso sería egolatría, en fin, y acá me está diciendo que yo debo amarme. Pareciera que hay una cierta dificultad aquí entre los dos textos, pero creo que no es así. El problema que se presenta acá no es amarse a uno mismo, sino el concepto de vida cristiana, que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. O sea, si yo me amo bien, me cuido, me protejo, bueno, hago lo mismo con el prójimo. Bueno, yo creo que me está hablando claramente que yo debo amarme, Claro. Pero la diferencia está en que esto no es algo que está fortaleciendo mi egoísmo. El amarse a uno mismo no significa ser necesariamente egoísta, solamente que nos damos cuenta del valor que tenemos ante Dios. Somos hijos de Dios y valemos mucho, ¿eh? Entonces, ese es el valor, y como tú bien decías, voy a cuidarme, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a alimentarme como corresponde. En ese sentido creo que voy a cuidarme. Y voy a demostrar también que de esa manera yo me amo. Ahora, hay una dificultad. Generalmente una persona que no se ama, que tiene un muy bajo concepto de sí mismo, que tiene una muy baja estima, generalmente tiene problemas también con los demás. Para relacionarse. Tiene problemas de relación con los demás. Y eso es lo que no hace a aquella persona que se considera un hijo de Dios. Claro, la tendencia del ser humano en realidad es colocarse en primer lugar, y se olvida incluso, que es lo fundamental, que Dios está en primer lugar. Exactamente. Y si Dios está en primer lugar, comienzan entonces a operar algunos efectos en la vida de la persona que se considera bajo, se considera, digamos, necesitado, y en la medida que percibe que Dios lo está bendiciendo, esa bendición también la transmite aún en la forma de ser, en la forma de andar, en la forma de conversar. Correcto. Yo creo que debería revisar un poquito el Sermón del Monte, para darse cuenta cómo Dios de alguna manera estipuló algunos conceptos en relación a amarse y amar al prójimo. Porque somos nosotros lo que dijo el Señor, que somos personas felices. Correcto. Fíjate, allí en Filipenses capítulo 2 versos 5 y 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, el hecho de que el Señor se haya humillado, se haya puesto en esta condición, no significa que Él no se amaba a sí mismo. Esto tenía relación con lo que Él estaba haciendo por los demás, que Él estaba poniendo a los demás antes que a sí mismo, y creo que eso es lo que nos pide el Señor. Y recordemos el texto que leímos al comienzo, cuando empezamos la conversación, que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, debemos estar dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos y poner a los demás, pero eso en una relación una relación de amor con el prójimo. Ahora allí 2 Corintios 5:14 también coloca estos conceptos para ver la responsabilidad hacia uno mismo, porque el amor de Cristo ese nos constriñe, nos impera, nos lleva, nos ayuda, qué sé yo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Te fijas que hay una diferencia en el Claro vivir que del sí, cristiano. El bastante cristiano grande. no vive pensando en sí. Se cuida para servir, se alimenta para servir, lo voy a decir así. Sus talentos los ejercita para ponerlos al servicio de Dios. Su patrimonio que va en aumento, él hace lo que Dios quiere porque quiere servir a los demás. O sea, te fijas tú que es un concepto muy distinto y se refleja en la felicidad que tiene la persona que otorga, que Claro que sí. regala, que cuida, que ve a su vecino, su amigo, su hermano, su pariente, qué sé Fíjate, yo. fíjate lo que dice Primera de Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora lo interesante de esto, uno siempre mira lo que es el alimento, pero Pablo estaba preocupado porque estaban entorpeciendo la salvación de las personas. ¿En qué sentido? La estaban trabando por cosas que no eran de importancia. Por eso que dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Algunos dicen, ves, si se puede hacer de todo porque lo estoy haciendo para gloria de Dios. Cuidado con eso. Se entienden mal los conceptos en base a lo que es el contexto. Que lo que Pablo le está diciendo a las personas, miren por favor, estas cosas no son para tropezar a Sí, los pero demás. sabes una El cosa. alimento de algunas personas, y una vez lo conversamos acá, era difícil de conseguir. Uno dice, claro, tenían esto, tenían lo otro. Ellos estaban tratando de conseguir el alimento. Ahora, no se preocupen de eso. Yo le escuché a una persona, a un pastor de mucha edad una vez decir, mire, a veces nos preocupamos de los aros, los adornos, dice, ¿por qué no nos preocupamos de hablarle acerca de Jesús y solitos van a caer esas cosas? Es un concepto muy distinto, te fijas tú, porque lo que yo quiero es que la persona se salve y en la medida que se acerca a la luz, se acerca a Jesús, su vida se va a ver reflejada y solita va a querer cambiar y Correcto. ser otra Pero fíjate, persona. si nosotros consideramos este texto, el 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si realmente lo está haciendo para la gloria de Dios, creo que no va a tener absolutamente ninguna dificultad. Porque para glorificar a Dios yo debo glorificarlo como Él lo desea, como es su voluntad, no como a mí me parece, como yo creo. Porque yo puedo tratar de glorificar a Dios cantando a lo mejor una canción que tiene un origen totalmente satánico. Entonces digo, no, yo lo estoy glorificando a Él. Pero eso es no tener absolutamente ningún conocimiento. Entonces, cuando nosotros queremos glorificar a Dios, yo tengo que preocuparme por saber qué es lo que Él desea, qué es lo que le agrada. ¿Ah? Entonces, ahí creo que puedo glorificarlo realmente. Fíjate lo que dice Pedro en su primera carta, allí en el capítulo 1, versos 13 en adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros debemos buscar esa santidad. No está en nosotros, no es inherente a nosotros. Recordemos que tenemos la tendencia al pecado. El pecado nos gusta, el pecado nos atrae. No es nuestra, pero tenemos que buscar esa santidad, pedirla al Señor, que nos ayude a librarnos de este cuerpo de muerte, como decía Pablo, ¿ah? Y que nos ponga santidad en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Porque hoy más que nunca tenemos que luchar contra todo lo que hay en el mundo, que este mundo que va rodando hacia la destrucción. Hay justamente todo lo contrario que el Señor nos pide está en el mundo. Y cuando el mundo empieza a influenciar en nuestra forma de pensar, empezamos a acomodarnos al mundo y empezamos a acomodar aquello que nosotros creemos, empezamos a acomodarlo también a lo que el mundo piensa y hace.
Si tú recuerdas, hay un texto bien maravilloso de Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, está metido allí en el actuar, y ya no vivo yo, o sea, se está despojando de eso que es hacia mí, más vive Cristo en mí, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, Pablo está diciendo: sí, yo ya no vivo, ya no estoy haciendo mi voluntad, lo que antes me gustaba, ahora lo desecho, lo encuentro como basura, y no era malo quizá lo que estaba haciendo, pero ha cambiado totalmente, y lógicamente cuando dice que Cristo vive en mí, entonces comienza a hacer las obras que hizo Jesús, y uno cuando mira con tranquilidad a Jesús se da cuenta que Él lo que hacía era servir a las personas, era ayudar al prójimo, es ir más allá de lo que uno piensa a veces en el servicio. Y de hecho, cuando él da la parábola del buen samaritano, Jesús está lleno de servicio, de entrega. Todo lo que se tiene se entrega cuando hay una persona dolorida, y el mundo hoy día está más que enfermo, más que dolorido, está envenenado, está angustiado, y creo que hay cristianos como nosotros que tenemos que darle a conocer que hay una esperanza, hay un sol de justicia que amanecerá para una vida eterna. Si usted se ama, querrá lo mejor para sí mismo, y lo mejor es una vida consagrada a Dios, una vida que refleje el carácter y el amor de Dios, una vida que viva no para sí, sino para el bien de otros. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por el tiempo que nos ha dado en este día. Los esperamos mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa en este martes 11 de diciembre. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Sabes, hay algunos textos que a veces tenemos cierta dificultad en entenderlo, ¿eh? Por ejemplo, el texto que aparece ahí en San Mateo 22:39 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que nosotros debemos amarnos. Por otro lado, hay otro texto que me dice que para ir al Señor, dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pareciera que hay un cierto conflicto, que yo no debo amarme tanto porque eso sería egolatría, en fin, y acá me está diciendo que yo debo amarme. Pareciera que hay una cierta dificultad aquí entre los dos textos, pero creo que no es así. El problema que se presenta acá no es amarse a uno mismo, sino el concepto de vida cristiana, que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. O sea, si yo me amo bien, me cuido, me protejo, bueno, hago lo mismo con el prójimo. Bueno, yo creo que me está hablando claramente que yo debo amarme. Claro. Pero la diferencia está en que esto no es algo que está fortaleciendo mi egoísmo. El amarse a uno mismo no significa ser necesariamente egoísta.